te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por el privilegio de estar delante de tu presencia juntos como cuerpo, adorándote, Señor, porque tú eres digno, Padre amado. Permite, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, Señor, nos reconforte, nos sacuda, lo que sea que necesitamos, Señor, para acercarnos más a ti, Padre amado. Que así sea, Señor Jesús. Que se haga su voluntad en este momento, Padre amado, y que la verdad que vamos a recordar, Señor Jesús, que no solo se quede en ideas e información, Señor, sino que nos transforme, Padre amado, y nos haga mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando me nombraron pastor, yo no firmé un contrato que me tocaban los días especiales. Ha sido pura casualidad. Así que se podrán imaginar en estos días, ¿verdad? Pensando en la reflexión para el día de hoy. Hay tantas cosas que podemos decir de Dios como Padre, ¿verdad? Y tengo la predicación del mes que viene ya planchada y la de este domingo me dio mucha candela. Y entonces, pero por más que seguía reflexionando en distintos temas, siempre caía sobre este pasaje de la Biblia que no es nuevo. De hecho, hasta los impíos se saben de memoria probablemente lo que vamos a hablar hoy. Pero la importancia que es de recordar la grandeza de Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Como esa figura de Padre. Y sobre todas las cosas también, porque este pasaje que vamos a compartir habla de lo que para Dios trae gran gozo. Así que me acompañan a Lucas capítulo 15. Hay algunos que probablemente ya con mencionar el capítulo ya saben. Y si no, pues muy bien, pues probablemente sea hasta más refrescante. Antes de comenzar formalmente la predicación, mejor dicho, la discusión de los versículos. Es importante siempre traer a contexto, ¿verdad?, lo que vamos a leer. Eso nos permite realmente extraer la verdad bíblica que el Señor quiso comunicar, porque la verdad que Él quiso comunicarle a la gente que habló es la misma verdad que Él nos quiere comunicar a nosotros hoy. Así que es importante mirar, ¿verdad?, en dónde estamos, particularmente en los evangelios, dónde estamos en ese punto en la escritura, en ese momento, a quién se está dirigiendo ese público que está recibiendo esas palabras, cómo funciona esa cultura. Eso nos ayuda a entenderlo mejor. Así que vamos a tocar 3 parábolas que son de las parábolas más famosas, ¿verdad? Que son la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Están todas juntas en el capítulo 15, tienen un mensaje cónsono entre las 3, pero el contexto hasta aquí es que ya esto es más hacia el final del ministerio de Jesús, así que ya Él ha hablado bastante. Y ya, por ejemplo, los fariseos se los ha ganado de enemigos. Ya les ha dicho camada de víboras y les ha dicho 20 cosas. Y ya la hostilidad de los fariseos hacia Jesús es evidente. Y una de las razones por la cual ellos vivían en conflicto con Jesús era porque Jesús constantemente estaba con los pecadores. Y no solo estaba con ellos, se sentaba a la mesa con ellos. Y eso para ellos era un acto reprochable. Así, si recuerdan más al principio del evangelio, ¿verdad? Cuando Él llama a Mateo le hace, ¿verdad?, hace una cena en celebración, ¿verdad? Y todos eran recaudadores de impuestos, igual que Mateo. Y ahí es que un fariseo dice, pero ¿y este que se sienta con...? Y él les dice, es que los que están sanos no necesitan un médico, son los enfermos. Y eso se había ganado ya, ¿verdad?, la animosidad de
de los fariseos. Y en ese es el punto en que estamos aquí. Dice que comienza diciendo: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Esa era la indignación de ellos. Y entonces Jesús va a empezar a hablar en parábolas ahora, es para dirigirse a ellos, a esa gente, a los cobradores de impuestos, a los pecadores de mala fama y a los fariseos. Y dice: entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos, les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Obviamente esa parte final es totalmente sarcástica, porque él sabe que no hay 99 justos que no necesiten arrepentimiento, ¿verdad? Pero los fariseos que daban esa impresión de que no necesitaban arrepentimiento, ellos se proyectaban así, de sí mismos, eso es lo que pensaban de sí mismos, y lo que hacían que otros se creyeran de ellos. Y esa hipocresía con Jesús no estaba bien. Y eso fue un jab. En puertorriqueño diríamos, eso fue un jab. Jesús les dio un jab ahí a los fariseos. Así que, pero la parábola lo que quiere también ilustrar es la alegría que hay, el gozo que siente el Dios cuando una persona se arrepiente. Una persona que entra en razón, ve su necesidad de Cristo para el perdón de sus pecados y acepta eso, eso es celebración en el cielo. Y ese es el mensaje principal. Y la próxima es igual. Parábola de la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Así que, usando otro ejemplo, vuelve y puntualiza lo mismo. El gozo y la celebración que hay en el cielo cuando alguien se arrepiente, ¿verdad? Y llega al Señor. Y usa, ¿verdad?, cosas que ellos pueden entender que son típicos de su cultura y de las personas a las que le está hablando. Ovejas, ¿verdad? Los pastores de ovejas eran un trabajo común en aquella época, no como aquí para nosotros, que sería todo lo contrario. Eso sería como una excepción. Allá es más una norma. Usó, ¿verdad?, el dinero porque es importante. Y cualquiera que pierde un dinerito que le ha costado trabajo adquirir, pues de momento algo que se le perdió, recobrarlo. Se usó dos ejemplos distintos, bastante diferentes, pero para representar exactamente lo mismo. Ahora, vamos al plato fuerte, que es la parábola del hijo perdido, que también contiene ese elemento, pero esta parábola es agrandada. O sea, no solo se queda en ese punto, sino que tiene más enseñanza y obviamente es la más importante, por eso la dejo para el final, y es la más importante no solo por el orden en el que está, es culturalmente hablando. Esto es una sociedad bien patriarcal y la figura del padre es lo máximo. Así que él guardó el mejor ejemplo para el final, porque lo que el Señor quiere hacer es que no haya duda
de lo que él le está tratando de comunicar. ¿Okay? De hecho, eso no me lo inventé yo, lo dice la primera oración ahí mismo. Para ilustrar mejor esa enseñanza, o sea, ahí está, del saque. Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Les quiero puntualizar algo que cuando yo lo entendí de esa forma, yo siempre he tenido en alta estima esta parábola, pero cuando tú entiendes a profundidad las dinámicas de la cultura y lo grande que es eso que ese hijo le dijo a su papá, pues entonces cobran aún. A lo mejor tú tenías la enseñanza correcta desde el principio, pero a lo mejor no te había golpeado tanto hasta que tú puedes entender todos los pormenores de lo que pedirle la herencia a su papá en vida significa. En esta cultura, decirle eso a tu papá es desearle la muerte. Eso fue lo que ese hijo hizo con su papá. Pedirle su herencia él estando en vida fue decirle: ojalá estuviesen muertos. Eso es lo que él acaba de hacer ahora mismo. No era totalmente descabellado que el padre en vida segregara los bienes y ya dejara cosas organizadas y establecidas. Pero igual, los hijos no iban a tocar eso hasta el día que él se muriera. Pero que él se los entregara al momento, eso no ocurría. De hecho, lo que hubiese ocurrido en este contexto es que no le hubiesen dado nada. Este padre accede, ¿verdad? Porque esto es una historia que el Señor está haciendo para puntualizar algo, pero en esta cultura eso no hubiese ocurrido. A ese hijo le hubiesen dado una pela y hubiese sido público. De hecho, he leído que hasta probablemente lo hubiesen desechado como si él hubiese sido el que se hubiese muerto y hasta un funeral simbólico lo hubiesen celebrado. Así de grande es eso. Así que lo primero que tenemos que saber de este hijo es que es un fresco. Es un atrevido. Está haciendo una solicitud de algo insólito. Y lo que esa solicitud demuestra es que el amor que él le tiene a su padre es 0. Pero les voy a decir un secreto. El otro hermano, el otro hijo, tampoco le tenía ningún amor. Porque usted sabe qué, este era el momento del otro salir en defensa del papá. Y se quedó, mira, con la boquita callada. No dijo ni pío. No quería a su papá y tampoco quería a su hermano, porque no fue a donde era tratarlo de hacer entrar en razón. Lo dejó. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Yo imagino que los fariseos que estaban escuchando eso tienen que estar escandalizados. Pero, o sea, dicen, pero ¿y qué es esta loquera que este hombre está contando? O sea, un hijo que le dice al padre que se quiere que se muera para coger su herencia. ¿Sabe Dios para hacer qué? Porque todavía no ha dicho el resto. Y entonces el papá viene y lo hace. Él debe haber dicho, este tipo, o sea, si él les caía mal antes de esto, de aquí para adelante olvídate. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Otra cosa, la herencia que el papá le debe haber entregado en sus manos no fue efectivo. Son vacas, cabritos, terrenos, esto, lo otro.
Así que este chamaco, para irse a darse la vida que se quiere ir a dar, debe haber vendido a precio de carne a bomba su herencia. Porque primero, obviamente, está desesperado por irse a hacer lo que se quiere ir a hacer. Así que no me parece que va a negociar con las mejores habilidades. Segundo, obviamente por su edad es evidente que es joven e inmaduro. Y tercero, cualquier persona que esté dispuesta a comprarle la herencia sabe que no la va a tocar hasta que el papá de él se muera. Así que como no va a recibir, como no es una transacción directa entre los dos, y él sabe que él le va a entregar un dinero a este muchachito y lo que él va a recibir lo va a recibir después, tiene que haber usado eso para negociar. Así que, ¿por qué todas estas sutilezas son importantes? Bueno, porque es que así mismo, cuando nosotros no teníamos el Señor, así mismo hace una persona que pudiendo estar con el Señor, recibir toda la herencia que uno tiene por ser hijo de Dios, y cuando tú lo cambias por el mundo, tú haces esa idiotez que él acaba de hacer. Eso mismo. Por eso es que esta parábola es tan magistral, porque es que nos presenta a nosotros como pecadores de una forma tan clara en las locuras que estamos dispuestos a hacer, en las malas decisiones. O sea, es una radiografía de quiénes somos en el Señor. Y hay que verlo así, y nos tiene que recordar eso y que nos mueva a abrazarnos de los pies del Señor, porque esto es lo que nos esperaba, o esto fue lo que vivimos y esto es lo que vive la gente del mundo. Es eso, o sea, tenemos una riqueza tan grande y es como cambiarlo por nada. Empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Cualquier coincidencia con la realidad del pecado no es casualidad. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Y entonces se juntó él querer hacer lo que le dio la gana y coger la herencia que quería para irla a gastar, y derrochó todo el dinero que tenía. De hecho, la palabra pródigo, eso es lo que significa. Uno como que no la asocia con eso. Uno pues, suena como elegante, uno piensa también en prodigio, pero pródigo lo que quiere decir es wasteful en inglés, o sea, gastón, botarata, o sea, es eso, es aludiendo al hecho de que él derrochó la herencia. Y como suele pasar por regularidad en la vida, uno toma malas decisiones y de momento pasan otras cosas también que se juntan, y de momento cuando miras, estás en miseria. Y de momento él gastó todo el dinero como le dio la gana, en placeres y lo que fuera, y de momento vino una hambruna. ¿Y ahora qué? Y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara. Me dio mucha gracia porque en esa parte logró convencer a un agricultor local. O sea, este tipo está en otro lado. Entonces, eso de lograr convencer, eso tiene que haber sido como que él estaba ya deambulando, ¿verdad? Porque se está muriendo de hambre, está mendigando, y es como que estuvo encima de alguien ahí, chico, pero ayúdame, no, pero está encima. Y a lo mejor para sacárselo de encima, el tipo le dijo, vente que te voy a poner a hacer algo para que no me chaves más nada. Así que él estaba ya
esto habla, ¿verdad?, del nivel de desesperación en el que está. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Yo no había caído en cuenta. Es interesante que el animal que Jesús escoge para, ¿verdad?, para la parábola es los cerdos. Tenemos que recordar que los judíos no comen cerdos, los consideran indignos, inmundos. Para ellos eso es lo peor. Así que el hecho de que el trabajo que estaba dispuesto a hacer era darle de comer a los cerdos, o sea, él le está dando de comer al animal que en su cultura es la cosa más baja que hay. Esto es fondo. Y ya aquí se supone que empecemos a darnos cuenta que Jesús, el cuadro que está tratando de pintar con este joven, es el escenario más caótico que le puede presentar a los fariseos. O sea, él le quiere presentar un cuadro bien extremo, bien extremo. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Las algarrobas servían para darle alimento a los cerdos, pero las personas no nos podemos comer eso. Así desesperado él estaba. Pero aún así, nadie le dio nada. Y probablemente aquí, ya de aquí empieza a cambiar el tono. Cuando finalmente entró en razón, lo primero que hace falta, ¿verdad?, para que las circunstancias de nosotros, de los pecadores, cambien, es llegar a ese momento de llegar a la realización de nuestra necesidad del Señor. De ahí en adelante empieza el camino hacia la redención, a la esperanza. Cuando finalmente entró en razón. Así que se le prendió la bombilla. ¡Pum! Se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Bien importante, los jornaleros. Volvemos, sigue Jesús con los ejemplos extremos para los fariseos. De la clase trabajadora, los jornaleros eran lo más bajo también, aún por debajo de los esclavos, porque los jornaleros no contaban con nada seguro. Si trabajaban ese día, cobraban y comían. Si no, no comían. Los esclavos los trataban con cierta dignidad, tenían comida segura, tenían techo seguro. Así que no estoy diciendo, ¿verdad?, que ser esclavo era una cosa grandiosa, pero el jornalero estaba en una circunstancia por debajo de un esclavo. Así que este ejemplo también es para que veamos que hasta los jornaleros en casa de su papá, ¿qué nos está hablando? Que hasta ahora todo lo que hemos discutido, ¿qué nos ha dicho de su papá? Su papá es un gran tipo. Le debió haber dado una pela, lo debió haber destituido, le debió haber celebrado un funeral como si estuviese muerto. ¿Qué hizo? No hizo nada de eso. Respetó la voluntad de su hijo, le dijo: ¿eso es lo que tú quieres hacer? Ok, pues, toma. Y como pueden ver, pues trata a todo el mundo con dignidad y respeto. Hasta los jornaleros tienen comida de sobra en su casa. Así que es bien importante, como padres, ese ejemplo que les damos a nuestros hijos en la práctica, ¿verdad?, de lo que ven. Porque ahora, cuando él entró en razón,
Él lo que se acordó es de lo que él ha visto que su papá... él no dijo, mi papá me dijo, o él me enseñó tal cosa. No, él está recordando lo que él ha visto que hace su papá, sus acciones. Que valen, las palabras son importantes, no es que no digan, a todo lo contrario, hay que decir. Pero no podemos decir y no demostrar. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Obviamente, al él entrar en razón, la magnitud de la solicitud que hizo, ¿verdad? Y de lo fuerte de las implicaciones de lo que él solicitó, le han caído encima. Y él sabe que la única forma de algo es pedir perdón y pagar una restitución. Eso no se va a quedar así en el aire. Él sabía que si él volvía, por eso es que su intención es regresar a trabajar, porque es que él sabe culturalmente lo que le espera. Él tiene que pagar por el dinero que pidió, que cogió y derrochó. Y el trabajar es para ver. Eso no es ni garantizado. Así que he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Eso es él ensayando en su mente lo que le iba a decir. Entonces regresó. A la casa de su padre. Miren qué interesante. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Así que su padre estaba pendiente. Su padre estaba pendiente. Tenía esperanzas de que esto ocurriera. Lleno de amor y de compasión. ¿A quién se parece? Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Ese acto de las sandalias para sus pies es representativo de restituirlo. Es eso de vestirlo, de darle el anillo, ponerle zapatos, es darle su lugar. Maten el ternero que hemos engordado. Así que ese era el ternero que se estaba engordando y guardando para la super celebración. Así que dijeron, vamos a matar el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. ¿Veis? Entonces, entender el trasfondo. O sea, obviamente, ya vemos, esto nos anuncia lo que viene más adelante, ¿verdad? La muerte y la resurrección. Pero igual no son palabras en el vacío, porque literalmente lo que se pensaba de ese hijo era eso mismo, que se había muerto por sus actos, por lo que había hecho, por lo que había solicitado. Tenerlo de vuelta fue como si resucitara. Estaba perdido
y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Así que hasta ahí es más o menos, obviamente con más profundidad, con más emoción, con más pepa, pero es el mismo mensaje de las otras dos parábolas. Más claro, pero lo mismo. Pero no sé, la parábola no se acabó ahí, que quedó un canto adicional. Así que dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oye el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Entonces, vemos aquí ahora al otro hermano. Estos dos hijos son representativos, son pecadores los dos. La diferencia entre uno y el otro es que uno fue abierto con su pecado, en el sentido de que no lo disimuló para nada, al contrario, fue explayado con él. Yo voy a hacer lo que me da la gana y no disimuló ni un poquito. Pero el otro es tan pecador como el otro. Lo que pasa es que da una falsa apariencia. Se ha quedado ahí, ¿verdad? Pero realmente su corazón está lejos también del Señor. Y es por eso es que la parábola es tan rica, ¿verdad? Porque tenemos gente, ¿verdad? Todos somos pecadores. Unos parecieran que están más cerca, unos parecieran que están más lejos. No hay tal cosa. Y esa es la ilustración. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Así que ya no aguantó más. Se acabó el disimulo, se acabó, la hipocresía se acabó. Hasta aquí. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él le respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Ya se lo sacó en cara. Pero ¿cómo vamos a celebrar a aquel sinvergüenza? Y yo estaba aquí todos estos años trabajando. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Así que él demostró que él también quería festejar y pasarla bien. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, mira qué interesante esas palabras, este hijo tuyo, no mi hermano, este hijo tuyo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, uno pudiera pensar que él ahí está como que tirándole tierra al hermano, pero, tenemos que recordar que esto no es, Jesús no está contando una historia verídica, está haciendo una parábola. Si esa es la palabra que él decidió utilizar, pues porque probablemente esa es la realidad, eso es lo que él quiere ilustrar. Así que es muy probable que sí estuvo con las prostitutas, o sea, que eso fue parte de las cosas terribles que hizo. Matas ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Así que ese elemento adicional, ¿verdad? De que el hermano mayor fuera vocal, ¿verdad? Y dijera lo que dijo y eso, o sea, la idea es que los fariseos de verdad entendieran cuál es el problema. No que se lo imaginaran. Era que estuvieran claros que el problema es dar una falsa apariencia de rectitud cuando en verdad no la hay. Y que vieran que no había diferencia entre ellos
y el hermano menor. Es que era lo mismo. Todos somos necesitados de Cristo, de la redención, todos. No hay unos mejores que otros. Ese es el... Y, ¿verdad? Igual como en las otras dos parábolas, que cuando hay arrepentimiento, eso es un gozo extraordinario para Dios. O sea, es una alegría, o sea, es lo máximo. Porque Él nos hizo para relacionarse con nosotros, para que estuviésemos juntos. Y nosotros, con nuestro pecado, le rompimos el corazón. Esa es la realidad. Y Él tuvo que hacer todo un plan, ¿verdad?, para arreglar eso. Y hay varias cosas, ¿verdad?, que creo que son importantes. Obviamente, que imitemos a este cuadro de un Padre extraordinario que Jesús plantea en esta parábola, de ser un ejemplo, porque la única forma, ¿verdad? El hijo que se perdió regresó porque a través del ejemplo que su papá le dio toda su vida, él tuvo un marco de referencia correcto de amor y de misericordia y de generosidad y de amor para regresar a él en su momento de necesidad cuando entró en razón. Y si ese no es el mismo cuadro que nosotros le hemos presentado a nuestros hijos y a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pues eso no va a ocurrir. Y segundo, pues que siempre seamos cuidadosos en examinarnos, ¿verdad? De no ser ninguno de los dos hijos. No solamente el hijo pródigo, sino el mayor también. Tengamos cuidado. A veces caemos en la rutina, venimos al culto, pero se convierte en un asunto sistemático. Seamos cuidadosos siempre de mirarnos a nosotros mismos y tener, ¿verdad?, ese amor y esa misericordia que debe ser, ¿verdad?, un reflejo instantáneo de cuando la gente nos mira a nosotros, que vean a Jesús. Por último, esta parábola pues nos debe también recordar que nosotros, con nuestro pecado, literalmente le deseamos la muerte al Señor. Y eso fue lo que ocurrió. Jesús tuvo que morir para restablecer esa relación de nosotros como hijos con el Padre. Y no lo podemos pasar por alto ni darlo por sentado aún en los años que llevemos. Siempre tiene que cargar el sacrificio de la cruz, siempre tiene que cargar ese peso en nosotros. Pero a la misma vez que también sirva como una historia bien clara que comunica la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y que nos ayude a compartir ese regalo con otros. Recordarles que no importa, que Jesús pintó un cuadro de un pecador bien extremo para que nosotros tuviéramos claro que no hay nada que la gracia de Dios no pueda alcanzar y redimir. Nada. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no se nos puede olvidar. Así que si hay alguien que entiende que hoy es un buen día para reconciliarse con el Señor, o si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha dado ese paso, pues obviamente ese paso a quien lo beneficia es a usted. Usted es el que cuando reconoce, cuando usted entra en razón como hizo el Hijo y piensa, ¿verdad?, que gracias al sacrificio de Jesús, pues usted tiene el camino
abierto para regresar al Padre, pues el beneficiado primordial es usted, pero igual, como la parábola ilustra, eso es un gran gozo al Señor. Así que si hay alguien que entiende que necesita esa oración en el día de hoy, pues sería un privilegio para mí orar por usted y pedirle al Señor que le restablezca como el hijo pródigo fue restablecido. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda redimir. Así que no dude. No dude. Y no se autoflagele usted mismo tampoco. El Señor sufrió, pero sabía el gozo que le esperaba también cuando hubiese cumplido. Así que sufrió, pero fue victorioso. Y está sentado a la derecha del Padre ahora mismo, en su trono, donde justo corresponde. Bueno. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por enseñarnos en tu palabra, Señor, lo mucho que tú nos amas, Señor. El gran gozo que somos para ti, Padre amado, cuando de momento dejamos de ponernos a nosotros en el primer lugar y decidimos darte tu lugar, Señor Jesús. Gracias por el privilegio que es, Padre amado, poder llamarnos hijos tuyos, Señor. Sabemos lo caro que costó, Padre amado. Y te damos gracias, Señor. Porque fuimos nosotros los que te dimos la espalda, Señor. Y sin nosotros tirarnos de rodillas al piso a rogarte, tú mismo hiciste todo un plan, Señor, de restituir y arreglar todo, Señor. Y dijiste, aquí está, hecho está. Está disponible para el que quiera. Porque al igual como el Padre respetó la voluntad de su Hijo, tú respetas la de nosotros, Señor. Tú no tienes marionetas, Señor. Los que te sirven a ti, Padre amado, te sirven porque reconocen su necesidad de ti, Señor. Reconocen su pecado. Reconocen que Jesús murió por ellos, murió por mí, no por otros, Señor, por mí. Y reconocen que Jesús es Hijo de Dios, que resucitó al tercer día, venció la muerte, Señor. Y gracias a Él, el problema principal que teníamos, Señor, que era la muerte, ha sido resuelto, Señor. Pero no se queda ahí, Padre amado. No solo resolviste el problema de la eternidad, Señor, sino que nos das vida y nos das vida en abundancia, Señor. Empezamos a disfrutar el privilegio de estar cerquita de ti acá, en este lado de la eternidad, Señor. Hoy te honramos, Señor, porque tú eres el Padre que es sobre todo Padre, Señor. Y nuestra vida lejos de ti es una miseria igual como la del Hijo pródigo, Señor. Cuando vivimos lejos de ti, Señor, es hacer exactamente lo mismo que Él hizo, Señor. Cambiar una herencia extraordinaria por carne a bomba, Señor. Solo tú, Padre amado, tienes el poder, Señor, de arreglar todo eso, Señor. Y gracias porque lo hiciste, Señor. Te pedimos, Señor, por a lo mejor algunos hermanos que nos estén viendo en este momento a través de las redes, Señor. Y sientan, Señor, esa misma carga, Señor, de entregarte sus vidas, Señor Jesús. Sé tú con ellos allá a la distancia donde están, Padre amado. Permite que tengan la valentía, Señor, de a lo mejor escribirnos, Señor, de acercarse, Padre amado. Que nos permitan servirles también, Señor. Somos su iglesia, Padre amado. Y no hay un privilegio más grande, Señor, de ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros, Señor. Amarnos, Señor, hasta que algún día nos parezcamos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.